buenas noches, hermanos, amigos. Vamos a volver a tener una reflexión en la Biblia, en la palabra de Dios. Lo hacemos en una semana en la que parece que las cosas se están complicando. Todos vemos los telediarios, vemos las noticias, vemos que hay nuevos brotes en distintos sitios del Estado. Vemos que en Lleida se están multiplicando esos brotes, que se tienen que poner más efectivos sanitarios. La Generalitat ya se ha comprometido a poner nuevos efectivos sanitarios. Que el Govern de la Generalitat se está poniendo más serio con el tema del uso de la mascarilla, porque realmente se están complicando las cosas. En esta última semana, sobre todo, también en la anterior, empezaron a complicarse las cosas. Bueno, todo ello también es un llamado a la responsabilidad. Sé que lo estamos diciendo desde hace mucho tiempo, sé que se puede hacer pesado, pero es importante repetir las cosas precisamente importantes. Debemos ser conscientes de dónde estamos, en medio de lo que nos encontramos, y ser responsables, ser responsables. Sin embargo, y a la vez que somos responsables como cristianos, estamos llamados a también y sobre todo confiar en Dios. ¿En qué circunstancias? En cualquier circunstancia. Y os quiero leer un solo versículo donde encontramos palabras valientes, palabras enérgicas, palabras de aliento y de confianza en una situación que no era en absoluto sencilla, en una situación en la que en principio lo que tenía que haber quizás, o hubiera sido lógico que hubiese, miedo. Quiero compartir con vosotros un versículo que se encuentra en 1 Samuel, capítulo 17. Vamos a leer solamente el versículo 47. Os invito a que en vuestras casas podáis leer todo el capítulo entero porque es precioso. Extraemos unas enseñanzas realmente preciosas, y no solo preciosas, sino útiles en cualquiera de los momentos de nuestras vidas. También y especialmente ahora que estamos viviendo esta situación de emergencia sanitaria. Dice 1 Samuel capítulo 17, versículo 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. ¿Quién está pronunciando estas palabras? Pues es David. Y pudiéramos decir que es el rey David, pero en realidad no podemos decir que es el rey David porque en este momento aún no es rey. Es un pastor, es un pastorcillo, jovencito, se dedica a cuidar los rebaños de su padre. ¿Cómo es posible que diga esto? ¿Cómo es posible que diga estas palabras, que exprese estas palabras de valentía y de tan profunda confianza en Dios? Más viendo cuál es el contexto. ¿A quién se lo está diciendo? Se lo está diciendo a los filisteos, que es el gran enemigo de Israel en aquel momento. Más en concreto, se lo está diciendo al campeón de los filisteos, que es Goliat, el gigante Goliat. Una persona que, según nos dice nuestro mismo capítulo, al principio medía casi 3 metros de altura. Hoy en día las nuevas generaciones crecen muchísimo, pero por altos que sean nuestros jóvenes, 3 metros son muchos metros. Este hombre salía de mañana y de tarde para retar a Israel a que a él se enfrentase otro campeón, en este caso israelita, para en vez de enfrentarse en una batalla, dirimir la cuestión en un enfrentamiento entre él y otro gran guerrero de Israel. Y así lo hizo durante 40 días, sin que Israel se atreviese a sacar a nadie. Hasta cierto punto es lógico, ¿verdad? 3 metros de altura, un hombre acostumbrado a la guerra, un hombre seguro, me lo puedo imaginar, lleno de cicatrices, un hombre fuerte, con un escudo enorme. Dice que su lanza era como el asta de un telar, es decir, era ir a la muerte directamente. Y sin embargo vemos que de las filas de Israel sale un jovencito. Fijaos lo que dice Goliat de este jovencito, para que nos hagamos una idea de la diferencia entre uno y el otro. Nos dice el mismo Goliat en los versículos 42 y 43. Y cuando el filisteo miró a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer.
Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Bueno, uno rudo, grande, alto, lleno de cicatrices, con toda la experiencia militar del mundo, e Israel le saca a alguien, pues más bien en ese momento seguramente menudo, jovencito, con una piel absolutamente suave. Nos dice que era rubio, además que para ellos era algo que no denotaba demasiada fuerza. Goliat ve a David y realmente dice: voy a acabar contigo en el primer mandoblazo, voy a acabar contigo en un segundo. ¿Qué hacéis insultándome? Es curioso esto, pero todavía es más curioso ver que David no se ofende. David en realidad asume que él es poquita cosa, que militarmente no tiene nada que hacer comparado con Goliat. No tiene experiencia, no tiene su fuerza, no tiene... Entonces, ¿qué haces ahí en medio, David? Sería la pregunta, ¿verdad? Volvamos a leer las palabras de David. ¿Dónde está el énfasis? ¿Dónde está el acento? ¿Dónde está la fuerza de David? Dice David: y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. ¿Te has fijado dónde está el acento? El acento no está en Él. Si por Él fuese, el combate se ha acabado en el segundo 1. Él lo sabe. Él sabe que lo que está diciendo Goliat en realidad es verdad, pero es que sus fuerzas, su valentía, su coraje no salen de sus propias actitudes, de sus propias aptitudes, sino que salen de Dios mismo. Es Dios quien le va a dar la victoria a él y por tanto quien le va a dar la victoria a Israel, como finalmente ocurrió. No será él quien mate a Goliat, será el instrumento que Dios use para acabar con Goliat y para derrotar a los filisteos. Bueno, en nuestras vidas nos encontramos muchos Goliats. En nuestras vidas nos encontramos muchos gigantes, situaciones que claramente nos superan. Seguro que quizás en este momento hay situaciones que te superan. Y si en este momento no estás así, probablemente a lo largo de tu vida te has encontrado con situaciones que te han superado. Y en el futuro muy probablemente también nos encontraremos con situaciones que nos superen. La pregunta es: ¿dónde vas a poner el acento? En medio de lo que está ocurriendo, en medio de lo que vemos, de lo que os comentaba, que estamos viendo en esta semana, me acordaba de algunas personas que seguro lo están pasando mal. Me acordaba de nuestros estudiantes. Tienen que examinarse en las pruebas de acceso de la universidad, algo tan crucial para su futuro, algo tan crucial no solo en los próximos años, sino para toda su vida, y lo han de hacer en condiciones complicadas. Han tenido que estudiar en medio de un confinamiento que, aunque pueda parecer sencillo, no lo es. No es lo mismo tener tu habitación tranquilamente para estudiar, como muchos de ellos tienen habitualmente, a tener toda la familia metida en casa. No ha sido lo mismo. En medio de estos momentos hay nervios, muy probablemente haya ansia. ¿Cómo lo van a enfrentar? Es su Goliat, es su gigante particular. Y me acuerdo también de los profesores, a veces no nos acordamos, pero ahí están los profesores, que han tenido que espabilarse en medio de esta situación para aprender programas que no conocían, para poder impartir las clases a distancia. Y no solamente esto, sino que han tenido que llegar a aquellos alumnos que no tenían medios técnicos, han tenido que buscar la manera de hacer llegar los contenidos académicos a aquellos más desfavorecidos que no tenían los medios. Y no solamente eso, sino que estos mismos profesores tienen que empezar, si el Señor lo permite, en septiembre las clases, y hay tantas cosas que atar ahí en medio, ¿no es un gigante para ellos? Y en medio de todo lo que ha ocurrido y en medio de lo que está ocurriendo, tanta y tanta gente como se ha sentido sola. Estamos en la sociedad con más densidad de población de toda la historia de la humanidad. En nuestras ciudades hay muchos habitantes por kilómetro cuadrado y, sin embargo, la soledad es una auténtica pandemia. La soledad es una auténtica enfermedad ha sido del siglo XX y lo es del siglo XXI. Quizás te sientes solo en este momento o quizás te has sentido solo en el pasado.
porque es algo tremendamente común. Hay un tanto por ciento muy elevado de la población que se siente sola. Pues eso es un gigante para ti. Dios quiere que te enfrentes a tus gigantes como David, cogido de su mano. Que tus fuerzas no sean tus fuerzas, sino que tus fuerzas sean sus fuerzas. Que tú seas un instrumento en sus manos y que aprendas a depender de Él. Que sepas que tus aptitudes te las ha dado Él y que solo en sus manos están expresadas en su mayor plenitud. En definitiva, que aprendas a confiar en Dios. Dios quiere que te cojas de su mano. Sin embargo, lo que no quiere Dios es que lo utilices para algunas cosas y después, permíteme que te lo diga así, lo dejes a un lado, lo tires a la papelera. Eso no lo quiere. Mira, estamos en la época del usar y tirar. Estamos en la época de cuando algo ya no funciona, no se repara, sino que lo tiramos. Y te voy a poner un ejemplo muy práctico. Estamos en medio de una emergencia sanitaria, usamos mascarilla y más que la vamos a usar. Usamos guantes cuando la mascarilla o los guantes han perdido su efectividad. Los cogemos, los tiramos y nos ponemos otra mascarilla o otros guantes. No nos damos cuenta, pero lo llevamos muy adentro. Somos de usar y tirar. Pero mira, te digo algo. Nuestro Dios no es un Dios de usar y tirar. Nuestro Dios es Dios, con mayúsculas. El Todopoderoso, el soberano del universo, aquel que tiene el control sobre absolutamente todas las cosas. Quiere que te cojas de su mano, sí, pero que te cojas de su mano no en una situación solamente, no porque tienes los exámenes de acceso a la universidad, no solamente porque tienes que enfocar el curso del año que viene y quizás no sabes muy bien cómo hacerlo, y no quiere que lo hagas solamente porque te sientas solo, sino que Él quiere ser tu Dios en plenitud para toda tu vida. David se refugió en Dios en estos momentos, lo hemos podido leer. Es una realidad. Pero es una realidad en toda su vida, no fue solo un momento, no fue al enfrentarse a Goliat, sino que este fue un episodio más dentro de una vida entregada en manos de Dios. No se trata de que David fuese perfecto y por eso estaba con Dios, ni muchísimo menos. Si leéis, seguís leyendo la palabra de Dios, os daréis cuenta que David es un hombre con unos defectos tremendos. Tiene unos pecados, a veces tiene unas caídas que incluso nos pueden hacer sonrojar. Pero es precisamente esa impotencia del mismo David la que le empuja a buscar la misericordia y la gracia de Dios. Quiero compartir contigo unos versículos que se encuentran en 2 de Samuel, capítulo 22, versículos 3 y 4. Los quiero compartir contigo porque salen de la boca del mismo David que derrotó al gigante, pero que expresan su profunda necesidad de Dios. Los quiero leer contigo, porque quiero que los atesores tú en tu corazón, que hoy los puedas hacer tuyos, que realmente este sea tu sentir hoy. Dice 2 de Samuel capítulo 22, versículos 3 y 4, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. ¿Qué está expresando David sino una profunda necesidad? Es valiente, es arrojado, cuando es solo un muchacho, se lanza a la batalla contra alguien con quien en realidad no tiene ninguna posibilidad. ¿Por qué? Porque confía en Dios, pero no confía en Dios en un solo momento, sino que deposita toda su vida en manos de Dios. ¿Cuál es mi deseo hoy para ti? Mi deseo hoy para ti es que, si es que eres creyente, si es que has puesto tu confianza en Dios, puedas confiar, seguir confiando, pero de una manera mucho más especial, de una manera mucho más profunda, cogiéndote más, si cabe, a Dios, en medio de cualquier circunstancia. Las que hemos pasado han sido complicadas, pero también ahora. ¿Y por qué no? Por supuesto,
en el futuro, sabiendo que necesitas de Dios, sabiendo que tu corazón necesita ser lleno de su Espíritu. Y si aún no te has puesto a los pies de Cristo, si no has confesado tu falta, si no has confesado que necesitas a Dios, que estás lleno de pecado, como lo estaba David, yo te invito a que te pongas a los pies de Cristo, a que mires al Señor, a que mires a Dios, expreses tu culpa, expreses tu pecado y aceptes su bendición, aceptes su gracia, aceptes en definitiva su regalo, su salvación. Que el Señor os bendiga, que el Señor os bendiga. Él es fiel y misericordioso siempre, absolutamente siempre, con independencia de lo que ocurra, en cualquier circunstancia. Cojámonos a Él. Que el Señor nos siga bendiciendo a todos como congregación de Vilassar de Mar, también. Que el Señor te bendiga allá donde tú te encuentres en este momento. Recordad que si Él lo permite, el domingo volveremos a tener el culto donde podremos alabarle. Bueno es alabar al Señor siempre y podremos volver a escuchar su palabra.